transmisión. ¿No puede iniciar la transmisión? Me lo sacaron. Y hablando de datos, ¿qué vamos a ver, Juan? Bueno, hoy vamos a ver lo que sería la última clase que respecta a lo que tienen que saber para la primera entrega del TP. Y bueno, nada, me voy a poner de pie por la ingeniería de features. No, mentira, me voy a poner de pie porque estoy cansado de estar sentado y tal vez le da un poquito más de dinámica. Bueno, la ingeniería de features es una parte fundamental también de la ciencia de datos. Así como dijimos que la visualización, la clase pasada, es algo también fundamental y que no se le da la suficiente importancia, con la ingeniería de features pasa que se le da importancia en muchos de los cursos, pero en la práctica muchas veces nos gana la ansiedad y queremos salir corriendo a que nuestros modelos de redes neuronales o nuestros modelos mágicos de inteligencia artificial hagan todo rápido y hagan su magia y todos nos aplaudan, pero la realidad es que si a nuestros modelos no les damos los datos bien procesados, nuestros modelos mágicos no son, aunque nosotros vendamos que lo son, la verdad es que son solo cuentas, y si nosotros no les damos datos semánticos, datos que tengan información para lo que nosotros queremos hacer, nuestros modelos no van a poder hacer nada. Así que la ingeniería de features es otra de las patas fundamentales para lo que es el Machine Learning. O sea, en el Machine Learning tenemos nuestras estrellas, que son los modelos, los que se lucen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en un equipo de fútbol, ¿no? Los que se lucen son los delanteros, los que hacen los goles. Bueno, en la ciencia de datos los que se lucen son los modelos de Machine Learning, que al parecer son las estrellas, pero detrás de eso tienen un equipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que uno es lo que ya vimos, la visualización de datos para poder comunicar y para poder entender. La otra pata es la ingeniería de features, después hay otra, ¿no? Que es la evaluación, y ya lo vamos a ir viendo, pero sepamos que no reside todo en los modelos, en entrenar un modelo y que prediga, que es algo que todavía no vimos, ¿no? Lo estamos dejando justamente para el final, para que sepan y entendamos que no es lo más importante. Es una parte obviamente fundamental, pero hay otras que también lo son. Ayer dijimos la visualización de datos, hoy vamos a hacer hincapié en la ingeniería de features. Concretamente vamos a estar viendo tres aspectos de la ingeniería de features, que son la conversión de variables. A mí las variables me pueden venir no como yo las quiero para lo que busco, entonces las tengo que convertir de alguna manera. Los missings, que es qué hacer si me faltan datos, que esto también es algo que suele pasar mucho, y después selección, elegir qué de todo lo que me dieron es lo que realmente me sirve. Pero bueno, vayamos un poco a esto. ¿Por qué ingeniería de features? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué me puse de pie? No, es mentira. Pero ¿por qué es tan importante? Es donde tenemos que, como dije, convertir las variables. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero nuestros modelos, como al fin y al cabo son cuentas matemáticas, como dijimos también la semana pasada, entienden números. Entonces, si a mí en los features me viene, por ejemplo, el género, y el género es mujer, hombre o otros, bueno, mi modelo todo bien, pero no entiende texto. No entiende texto por más que sean valores determinados. Mi modelo necesita números. ¿Cómo convierto ese texto en números? Es una parte importante, porque uno puede decir, bueno, lo convierto con un 1 a 1, hago un diccionario y ya está. Bueno, no. Si no lo haces de forma correcta, puedes estar perdiendo información en el medio, puedes estar agregando información que no está en tus features y puedes estar cometiendo muchos errores que no van a ayudar. Bueno, como les dije, muchas veces me pueden faltar datos, o sea, yo soy un científico de datos que contratan y le dicen, toma este set de datos, hace tu magia, y en ese set de datos puede pasar que, por ejemplo, alguien no completó la edad, alguien no completó el género, se perdió una de las preguntas para uno de los casos.
pueden pasar un montón de cosas y yo tengo que trabajar igual, ¿sí? O sea, no es, no, acá esta celda no tiene valor, no sé, no puedo. Bueno, no funciona así. Uno tiene que hacerlo de verdad, no solo por una cuestión profesional, sino por una cuestión de que el mundo es así y por más que no sea un trabajo profesional y sea algo tuyo, te va a pasar igual. En la práctica suceden los missings todo el tiempo, lamentablemente. Bueno, elegir variables, como les dije, esto es cuáles son las variables que a mí me van a servir para lo que yo quiero hacer. Muchas variables agregan más ruido que otra cosa, otras variables no me sirven para nada, etcétera. ¿Cómo decido cuáles son las que sí, cuál es la que no? Para reducir la dimensión, esto creo que un poco lo hablamos, si yo tengo muchos features, tengo lo que se conoce como muchas dimensiones, tengo un problema grave que quiero evitar, porque cuanto más dimensiones tenga, más complejo es mi problema en todo sentido, desde el sentido de eficiencia de la parte computacional, hasta de complejidad teórica, hasta de fenómenos nuevos que aparecen en la multidimensionalidad. Entonces, es algo que también quiero intentar solucionar lo más posible en este paso. Bueno, esta es una frase de Pedro Domingos. Pedro Domingos es un referente de la ciencia de datos y del machine learning, y algo que él dice es que al final del día algunos modelos de machine learning triunfan y otros fracasan. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, fácil. ¿Qué features usamos? O sea, yo puedo tener un modelo súper poderoso, una red neuronal hiper profunda que estuvo entrenada en millones de datos y que ya demostró que se las sabe todas, pero si yo le doy datos basura, no va a servir para nada. Así que continuemos. Bueno, una forma que se conoce de decir esto que acabo de decir, pero con otras palabras, es que si yo a mi modelo le doy basura, mi modelo me va a devolver basura, ¿sí? No va a transformar la basura en una hermosa obra de arte. No tiene esa habilidad. Vayamos a un ejemplo de qué sería esto de darle basura concretamente, ¿no? Supónganse que lo que yo quiero es clasificar un vino, ¿no? Quiero saber si, dado algunas cosas que sé del vino, si el vino es un Malbec, si el vino es un Cabernet o si el vino es un Merlot, ¿no? Bueno, ¿qué información me van a dar a mí para que yo pueda definir esto? Bueno, si alguno sabe de vinos, no, la verdad que no es mi caso, pero si alguien sabe, sabrá que, o si a alguien le gusta mucho el vino, sabrá que no da lo mismo cualquier cosa. O sea, no es que si a mí me dicen el color de la botella, yo te voy a saber decir qué vino es, o si me decís en qué año se hizo, o o sea, no, ni siquiera hace falta saber de vinos para esto, ¿no? O sea, si a mí me decís cualquier cosa, es obvio que no te voy a poder decir. Si vos me decís dónde naciste vos y tengo que adivinar qué vino es este, y la verdad no tengo idea, decime algo que me sirva. Pero bueno, concretamente veamos algunos ejemplos de esto. Acá lo que tengo es cada puntito es una instancia, una muestra, es decir, un vino. Están coloreados según qué vinos son. O sea, supónganse que el Malbec es el verde, el Cabernet es el rojo y el Merlot es el azul. Y en cada uno de ellos lo que tengo es, elijo distintos atributos para graficarlos, ¿sí? En el primero, cada puntito va a estar definido por el precio, el color y el origen. En el segundo va a estar definido por la acidez, la densidad y el color. Y en el tercero va a ser el material del corcho, los litros de la botella y el origen. Ahora, ¿qué les parece ver en estas tres imágenes? ¿Que notan alguna diferencia? Y el del medio parece ser el más útil, ¿no? Es el que más diferencia los tres vinos. Exactamente. O sea, sin haber hecho... Joaquín comenta en el chat, en el medio de un patrón. Exacto, también. A ver,
sin haberles pedido que hagan ninguna magia de Machine Learning ni haberles pedido nada, ya en estos tres conjuntos, o sea, en estas tres subselecciones de features, ya veo algo. Ya veo que acidez, densidad y color ya parece estar separando mis datos. ¿Por qué? O sea, esto tal vez no se llega a ver, pero se supone que es un dibujo 3D, ¿no? O sea, tal vez esta es la que mejor se ve. Se supone que son 3 dimensiones, cada una es uno de los features que yo elegí. Y en este, lo que se puede ver claramente es que cada grupo, o sea, los verdes, el Malbec, están en una zona, el Cabernet, el rojo, está en otra, y el Merlot está en otra. O sea, ya de por sí parecerían diferenciarse solos. O sea, solo por los features que yo elegí ya parece que queda clara la diferencia. Solitos se separan. O sea, yo simplemente podría decir, bueno, de acá, si están en esta zona son verdes, si están en esta zona son rojas, y si están en esta zona son azul. No va a ser una predicción perfecta, pero va a andar bastante bien. O sea, seguramente acá el azul sea el que más se complique y voy a tener algunos errores, pero ya de por sí mis datos parecen solos diferenciar lo que yo quiero. Mientras que si elijo el material del corcho, los litros de la botella o el origen, es una sopa. O sea, acá la verdad que están todos absolutamente mezclados. Y acá lo que puedo ver es que, bueno, mis features, los datos que elegí acá, que me dieron, que tengo, no son lo suficientemente útiles para esto. Y lo más probable es que, por más magia de Machine Learning que le meta a esto, no va a haber forma de que pueda decentemente predecir si un vino es uno o es otro. Este de acá parecería empezar a separar algo, pero la verdad que también sigue estando bastante mezclado. Entonces, lo más probable es que, por más que yo a estos de acá les haga súper trabajo, súper modelos, súper complejos, acá un if probablemente ya le gane. ¿Sí? Bueno, nada, esto es un ejemplo de cómo elegir bien los features me resuelve un 50% del trabajo, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué no meto todo? ¿No? Agarro acidez, densidad, color, material de corcho, litro de botella, origen, precio, todo. Bueno, ahí voy a estar agregando información que no es útil. Y eso puede hacer que mi modelo mire cosas que no le sirven, que se pierda en el ruido, que la complejidad se vuelva mucha innecesariamente, etc. Entonces, tengo que elegir los atributos correctos y tengo que descartar los incorrectos, entre muchas otras cosas. Bueno, seguimos. ¿Por qué queremos trabajar con los features? O sea, no solo seleccionarlos. Feature, tal vez lo estuve diciendo mucho, supongo que todos lo entienden, pero por si acaso lo aclaro, es un sinónimo de atributo, es un sinónimo de característica, es un sinónimo de columna. Si uno, muchas veces, nuestra muestra de datos la entendemos como un Excel, como una matriz en la cual cada fila es una instancia o una muestra y cada columna es un feature, un atributo, bueno, ahí está la definición, un pedazo de información potencialmente útil. O sea, algo, un cacho de información de cada una de mis muestras. Importante lo de potencialmente útil. Puede que no, puede que esté ahí, pero no sirva o hasta sea contraproducente. Otro referente de la ciencia de datos, Peter Novin, lo que dice es, buenos features permiten a modelos simples derrotar a modelos complejos. Esto es un poco lo que les decía antes. Si yo agarro lo del vino y le pongo una super red neuronal, pero le doy los atributos mal, y hago un if y le doy los atributos correctos, el if le va a ganar a la red neuronal. Punto. Porque los datos no tienen la información suficiente y los modelos magia no hacen. Entonces, ingeniería de features se le dice a todo lo que esté relacionado a manipular y diseñar mis features, ¿sí? Para tareas de aprendizaje automático, o machine learning, o inteligencia artificial. Importante lo de manipular, porque yo voy a estar seleccionándolos, voy a estar convirtiéndolos, voy a estar rellenándolos, o viendo qué hacer si me faltan datos, y diseñando, porque también puede que cree nuevos datos. Muchas veces a mí, por ejemplo, me dan la fecha de nacimiento y yo en base a eso creo la edad. Entonces yo creé un feature nuevo en base a lo que tenía, que tal vez la información estaba implícita, pero yo al hacerlo explícito,
le facilito la vida al resto del proceso, ¿sí? Por eso también diseñar. Entonces, ¿qué tareas implican la ingeniería de feature? Extraer los datos, convertir mis datos a cosas que mis modelos entiendan, trabajar con los missing, hacer algo con estos missing, después vamos a ver todas las opciones que tengo, elegir, combinar, esto es lo que les dije que puede ser crear nuevo feature, muchas veces es combinando dos, o sea, agarro la masa y la gravedad que hay en el planeta de la persona y estimo el peso. Para reducir la dimensión, lo que ya les dije, y otras cosas más. O sea, todo lo que puedan entender relacionado a trabajar mis datos, limpiarlos. También en la práctica lo vamos a ver, hay una parte que es limpiar los datos, que eso es algo más computacional, no vamos a hablar tanto en la teoría de eso, lo vamos a ver en la práctica porque es algo más, lo vamos a ver en la práctica, pero no es tan teórico. Esto que está acá al costado, este grafiquito que acaba de aparecer, es un workflow estimado de cómo se reparten las tareas de un científico de datos. O sea, para un proyecto en concreto, ¿no? Vos te piden que hagas tal cosa, vos decidís empezar a investigar para intentar predecir tal otra, lo que sea. Bueno, por lo general, esta es la estimación de el orden que tienen las cosas, ¿no? Empezando por la exploración de datos, y un estimado de, bueno, cuánto te puede llevar cada cosa. Obviamente esto es relativo, es genérico, algunos te pueden llevar más que otros, depende del caso, etcétera, pero bueno, por lo general, esta es una estimación de cuánto lleva cada parte. Y acá lo que quiero mostrar es que explorar mis datos, o sea, entender qué son mis datos, porque también parte de la ingeniería de feature es entender, ¿no? Porque, no sé, si yo me voy a un trabajo de biología y mis features son genomas, bueno, yo tengo que entender qué es un genoma para entender mis datos. Lo mismo si voy a un problema de finanzas, tengo que entender qué es la caución, tengo que entender qué es el interés, tengo que entender un montón de cosas propias de ese mundo, que tal vez en el nombre del feature está, pero si yo no sé el concepto, si yo no entiendo el feature, y si no entiendo el feature no puedo ni siquiera trabajarlo. Entonces yo tengo que explorar mis datos y entenderlos. Después tengo que limpiar mis datos, eso lo vamos a ver en la práctica. Y después viene la ingeniería de features, que es la teoría que vamos a ver hoy. Y lo que quiero que vean es, con esos tres pasitos, por lo general llevan más de la mitad del tiempo que tenemos en el proceso completo de un proyecto de Machine Learning. O sea, más de la mitad del tiempo se la llevan estas cosas. Bueno, exploración de datos es visualización también. La puedes hacer a través de la visualización, entender mucho de tus datos. No solo la semántica, sino las relaciones. Entonces, la mayoría del tiempo de un proyecto de este tipo se lo llevan otras cosas que no son los modelos de Machine Learning, que es todo el trabajo previo que hace que el modelo de Machine Learning se pueda lucir. Esto de nuevo, para seguir reforzando la importancia de esto, ¿no? Tanto es así que les dimos un TP que es solo eso. Bueno, ahora vayamos concretamente a las cosas que puedo hacer para cada uno de estos. Conversión. Como les dije, los modelos solo entienden números, y si mis datos no son números, cualquier cosa que no sean números, desde null, desde texto, sonido, imágenes, cualquier cosa, cualquier tipo de datos, si saben algo de programación, tenemos muchos tipos de datos, además de los int y los float. Cualquier cosa que no sea eso, mi modelo no va a entender y va a explotar. Entonces, tenemos que darle cosas que entienda. ¿Qué tipos de variables podemos tener? Bueno, acá yo recién les hablé de tipos de variables en términos computacionales, pero acá vamos a hablar de no tanto computacional, sino más teórico dentro de la ciencia de datos. Tenemos, por un lado, los que son numéricos, que estos por lo general no traen problemas, por ejemplo, la edad. La edad, por lo general, uno pone un numerito, no te pone 34 con letras, te pone un número. Y por lo general no hace falta convertirlos. Te pueden pasar otras cosas con este tipo de feature, pero por lo general convertirlos no. Porque es un numerito, es un int, normal, lógico, sin nada extravagante. Pero acá entran nuestras nuevas amigas, que son las que sí nos traen un trabajo extra, que son las variables categóricas.
¿Cuáles se conocen como variables categóricas? Aquellas variables que tienen una determinada cardinalidad, es decir, un determinado número de valores posibles, ¿sí? No tienen infinitos valores. Por ejemplo, la nacionalidad. Yo puedo tener en mi base de datos tantas nacionalidades como países hay, tal vez alguna más de países no reconocidos o lo que fuera, pero no voy a tener infinitas nacionalidades, ¿sí? Tengo una cantidad determinada. Después tengo las ordinales, que muchas veces son categóricas, pero tienen una noción de orden. Por ejemplo, los meses. Yo en los meses tengo 12 meses nada más, pero esta cantidad determinada de valores tiene la singularidad de que tiene una noción de orden adentro. ¿Por qué noción de orden? Y por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque febrero viene después de enero. Entonces vos los podés ordenar de menor a mayor con algún criterio que sería el temporal, ¿no? ¿Cuál viene primero? Entonces vos podrías decir febrero es mayor a enero, lo cual no podés decir en cuanto a nacionalidad, que una nacionalidad sea mayor o menor a otra. Después hay otros tipos de datos que no los vamos a ver en la clase porque la verdad es que cómo tratar estos otros tipos de datos depende muchísimo del contexto. Por ejemplo, las fechas. Las fechas, ¿cómo las trato? Y bueno, dependerá del caso, ¿viste? Tal vez me interesan los días, el número del día, por alguna cuestión de cobro, por ejemplo, o tal vez me interesa el mes, o tal vez me interesa el año, o tal vez me interesa la hora, el segundo, o todo junto, el timestamp entero. Dependerá del contexto y ahí veremos cómo transformarlo, porque si me interesa el timestamp entero, chau, lo transformo a timestamp, que es un numerito que creo que son la cantidad de segundos que pasaron desde los 70, algo así. O si me interesan los días, bueno, me quedaré con eso o haré la cuenta necesaria para transformar una fecha a número. Lo mismo puede suceder con la latitud y la longitud, son variables que tienen una cierta relación, tal vez me interesa tenerlas juntas, tal vez separadas. Yo no soy experto en geolocalización, pero también es algo a tratar aparte. Y esto puede pasar con datos de distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, el texto libre también es otra forma de tratar a los features. Eso lo vamos a ver en las últimas clases cuando veamos el procesamiento del lenguaje. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar con estas cuestiones más genéricas, que son las variables categóricas. Bueno, ¿qué hacemos si tenemos una variable categórica? Una opción sencilla podría ser asignarles números. Si nuestras variables son ordinales, es una buena idea porque, nada, los números tienen un orden, entonces yo estoy conservando esa información. Entonces, si yo a enero le pongo 1, a febrero 2 y a marzo 3, estoy guardando información que está en los datos, ¿no? Febrero viene después de enero, etc. Ahora, para variables categóricas en general no es una buena idea, porque por lo general no son ordinales, y entonces yo estoy agregando información que no está en mis datos. O sea, si mi variable categórica es color, por ejemplo en el caso del vino, y yo no puedo transformar a rojo en 1 y a verde en 2 y a azul en 3, porque no estoy agregando la información que mis datos no tienen. No es verdad que verde es mayor a rojo o viceversa. Entonces, ahí se empieza a complejizar un poquito la conversión. No lo puedo hacer así derecho porque si agrego información que no hay, mi modelo va a usar esa información porque yo se la di, no sabe ni le interesa que yo la creé en el medio, la inventé y la va a usar y va a hacer cualquier cosa. Entonces, para que mi modelo no use información inventada por mí, tengo que respetar la semántica, la información que tienen mis features. Y ni sacarle, ni agregarle información en el camino. Una forma para tratar este tipo de datos es lo que se conoce como one-hot encoding. Lo que se hace es, para mis variables categóricas no ordinales, crear una nueva variable binaria por cada posible valor. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi variable color que tiene 3 valores posibles, lo que haría es
dividir ese feature color en 3, uno por cada color, y ponerle 1 al que corresponde. O sea, si yo tengo una instancia que es verde, bueno, la columna verde va a estar en 1 y las otras dos en 0. Y lo mismo para los otros colores. Entonces acá me evito crear esta noción de orden. Pero tengo un nuevo problema, que es lo que se conoce como dummy trap o problema de colinealidad, que es el problema de estar agregando información redundante. El problema de colinealidad es cuando tengo dos features que me dicen prácticamente lo mismo. Y eso muchas veces no está bueno porque puede generar overfitting sobre esos modelos, sobre esos features, puede generar cómputo innecesario, etc. Entonces lo que se suele hacer es una solución muy simple, que es lo que se conoce como variables dummy, que es pongo un nuevo feature por cada valor de la categoría menos 1. Es decir, si mi feature tenía 3 valores posibles, yo creo 2 nuevos features en vez de 3. ¿Por qué? Y porque si esos 2 features están en 0, quiere decir que era el que faltaba. Por eso digo que es redundante, porque si yo tengo azul, verde y rojo, y azul es 0 y verde es 0, ya sé que rojo es 1, porque no hay otra opción. Entonces por eso se saca esa columna, porque la ausencia de todas es la presencia de la que sacas. Una solución muy simple que hace que One Hot Encoding cierre bastante bien. Ahora, no en todos los casos cierra One Hot Encoding tampoco. ¿A alguien se le ocurre qué problema puede tener esta técnica? Les doy una pista. ¿Qué hago si tengo direcciones IP? ¿Qué pasaría en este caso si quiero convertirlas mediante One Hot Encoding? Exacto, ahí va. Hugo dice 4.000 millones de features, Juan Cruz dice son muchas opciones. Exactamente. Si yo hago One Hot Encoding con mis direcciones IP, ¿cuántas direcciones IP pueden existir? Miles de millones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear 1.000 millones de features nuevos y eso me va a traer muchos problemas. O sea, tal vez me resuelve esto de no ponerle orden, pero me trae un montón de problemas más graves incluso, que es guardar toda esa información, porque de repente generé algo que tenía 10 features, de repente le generé 4.000 millones de features, ya guardar eso en disco es un problema. Hacer un modelo que se entrene leyendo para cada instancia 4.000 millones de features es un problema, hace que el modelo tarde más en entrenar, hace que la memoria RAM pueda explotar también. Si yo le cargo todo ese set de datos gigantes, mi memoria va a fallar o va a empezar a llevar y traer del disco, que va a hacer que tarde más todavía. Lo que ya dijimos del problema de la dimensionalidad, cuanto más dimensiones le agrego, más sofisticado se vuelve el problema, más fenómenos nuevos aparecen. Esto, si les interesa, busquen Curse of Dimensionality o Maldición de la Dimensionalidad, no sé si ya lo dije, pero en la alta dimensionalidad tenemos millones de problemas, así que es algo que queremos evitar. Y además, ¿qué sucede si aparecen categorías nuevas? O sea, yo tengo un dataset histórico de ataques que sufrió mi servidor, ¿no? Entonces tengo un par de datos, uno de ellos es la IP, la fecha, el sistema operativo, qué sé yo, que ingresaron a mi sistema web, algunos para hacer ataques de negación de servicio y otros para consultar mi web. Ahora, yo quiero crear un modelo que me diga, mira, esta IP te va a venir a atacar, bañala. Ahora, yo tengo un set de datos históricos y en mi set de datos históricos no tengo todas las IPs posibles, obviamente. Y entonces, si yo hiciese One Hot Encoding y crease una categoría por todos los valores que yo veo en mis IPs, incluso ahí tendría el problema de que ¿qué hago si me viene una IP nueva?
Supónganse que yo sé cuáles son todas las IPs posibles del mundo, entonces las creo todas. Bueno, en algunos casos yo no puedo saber todos los valores posibles que puede tener mi feature, ¿sí? Entonces, muchas veces me va a venir una categoría nueva que yo no puedo ni saber cuál es esa nueva categoría que puede llegar. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, acá ahora les vamos a contar algunas opciones. Estos ya son casos más sofisticados, pero suele pasar. Ninguna opción es perfecta. Todas tienen su pro y su contra, y hay que saber elegirlas. Incluso muchas veces podemos inventar una nosotros, ¿no? Estas son como técnicas estándar, pero dependiendo del contexto, cuáles tengo que usar y además la configuración que le tengo que dar. Ahora vamos a ver. La primera de ellas es Bin Counting Scheme, que ¿qué es lo que hace esto? Me convierte cada valor de mi categoría a una frecuencia relativa a la variable target. Es decir, por ejemplo, para esto de las IPs, me convertiría, por ejemplo, la IP 1122 apareció 3 veces en un ataque de denegación de servicio. Bueno, entonces ahí lo que hago es convierto esa IP en 2 sobre la cantidad total de veces que atacaron o la cantidad total de instancias que yo tengo. Entonces es básicamente transformar cada uno de mis valores en la probabilidad de que esté relacionado a la variable target. Esto entre paréntesis tiene ahí Bayes porque esto lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente el teorema de Bayes, que es esto de probabilidad condicional. No importa. Quedémonos con que transformamos cada uno de mis valores en la probabilidad de que aparezcan haciendo lo que a mí me interesa. ¿Qué hacemos con valores nuevos que no aparecen? Porque acá esto no lo termino de resolver. Bueno, acá empiezo a usar la imaginación y puedo ir por un lado más matemático y aplicar lo que se conoce como smoothing de Laplace. No les voy a pedir que sepan esto, tienen el link ahí por si les interesa saberlo, pero esto lo que hace es asignarles una probabilidad mínima a cosas que no calculaste antes. O sea, vos calculás la probabilidad de todo lo que viste, y si llega algo que no viste, en vez de ponerle probabilidad 0 porque nunca lo viste y es algo que no puede pasar para vos, el smoothing de Laplace le pone una probabilidad mínima. Esto resuelve ese problema de datos nuevos, pero la verdad es que lo ideal en estos casos es, a medida que vas viendo nuevos datos, recalcular todas las probabilidades para estimarlas mejor. No es lo más óptimo, no es lo mejor del mundo, andar recalculando todo, pero puede llegar a servir, depende del contexto. Otra forma puede ser agrupar por tipos de valores. Por ejemplo, creo que ustedes no hicieron ninguna materia de redes o de teoría de las comunicaciones, pero tal vez saben que vieron que la IP son 4 numeritos. Bueno, los primeros 2 o los primeros 3 suelen darte una noción de dónde viene la IP, porque se asignan de esa manera. Entonces lo que yo puedo hacer es, en vez de ver toda la IP, ver los primeros 3 números o los primeros 2 números para tener simplemente una idea lo suficientemente granular de dónde vino la IP. Y bueno, otras formas que se nos ocurran, ¿no? Yo les tiro algunas formas genéricas, pero acá hay que empezar a ponerse creativo también. Por eso es que lleva tanto tiempo, ¿no? Si fuese toda una receta, sería más fácil. Y la otra opción, tal vez esta es la más famosa, más conocida, es lo que se conoce como hashing trick, como trampa del hash, que lo que hago es, mediante una función de imagen acotada, acá, rapidísimo, la imagen de una función era, o sea, si yo hago f de x igual y, todos los valores que puede tomar mi i, o sea, el dominio de mi salida de la función, eso se le dice imagen. Y lo que hacemos es que eso tenga una imagen acotada, es decir, que la cantidad de valores que me puede devolver mi función es determinada. Entonces, lo que hacemos es transformamos la categoría en una cantidad finita de valores y los representamos vectorialmente. ¿Por qué vectorialmente? Y porque eso, para lo que es la ciencia de datos, funciona mejor. Hace que en realidad yo tenga, no sé, 10 nuevos features, pero con todas las combinaciones de unos y ceros que pueden tener,
puedo tener muchos más features. Esto trae nuevos problemas. Puede haber lo que se conoce como colisiones. O sea, si yo tengo la imagen acotada, pero el dominio es infinito, obviamente va a pasar que muchos datos de mi dominio vayan a un mismo dato de mi imagen. Esto puede ser algo deseable o no deseable, según el caso, pero yo podría retocarlo para que, por ejemplo, si yo quiero transformar ciudades mediante hashing trick, y puedo hacer que todas las ciudades que están más o menos cerca vayan al mismo valor. O ciudades con mismas características poblacionales vayan a un mismo valor. Puedo jugar un poquito con eso en base a qué defino yo como mi función de hash. Un ejemplo clásico es hacer el módulo como función de hash. Entonces yo tengo Córdoba, lo tengo que transformar a un número, esto sí, mediante un diccionario, o mediante alguna técnica que yo decida, suele ser discrecional. Ese número se lo paso a la función de hash, que suele ser un módulo o podría ser otra cosa, y eso me va a devolver, por ejemplo, si mi función hash es módulo 10, me va a devolver de 0 a 9, nunca va a devolver otra cosa. Y eso lo transformo en un vector. ¿Por qué lo transformo en un vector? Por esto de que los datos lo entienden mejor. Esto también me trae el problema de que un modelo simple no va a entender necesariamente que lo que antes era un feature ahora son 10 y esos 10 valores en realidad están correlacionados entre sí. Porque acá ya no va a pasar como en el one-hot encoding que uno va a estar en 1 y los otros en 0. Acá varios pueden estar en 1, ¿sí? Y hasta puede tener valores distintos de 1. Por lo cual estoy metiendo una noción de orden o no, porque lo estoy viendo como forma vectorial. Se vuelve más complejo y entonces necesito modelos más potentes para que lo aprovechen. Porque un modelo muy simple se le vuelve imposible entender este tipo de datos. Bueno, hasta ahí conversiones. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entiende de todo? ¿Algo no se entiende? No veo dudas en el chat. Excelente. Bueno, proseguimos a la siguiente grupo de problemas de la ingeniería de feature, que son los valores perdidos, los missing values. ¿Qué hacemos si nos faltan datos? ¿Por qué puede ser que falten datos? Porque acá entra otro concepto que tal vez no es tan trivial. O sea, yo puedo tener missing por muchos motivos. Y no es lo mismo, o cada motivo me abre distintas puertas a cómo tratarlos. Entonces, vamos a ver los tipos de missing que puedo tener. El primero de ellos es el que se conoce como missing perdidos de forma completamente aleatoria, que en estos casos es la probabilidad de que ese feature falte es la misma para todas las instancias. O sea, eso es que algo sea random, no lo puedo, no hay nada en particular ahí. Entonces, un caso de esto podría ser, si mi dataset son encuestas, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que van personas a las casas de la gente y le preguntan cosas, y bueno, uno de los encuestadores se olvidó de hacer una de las preguntas. Bueno, ese dato no voy a poder estimarlo porque se perdió por algo que no está en las encuestas. Y no voy a poder hacer mucho. Bueno, este es un ejemplo de dataset que voy a usar para explicar cada uno de los tipos de missing. Es una base de juguete inventada por nosotros, de programadores y sus features. Otro caso puede ser perdidos de forma random. Estos tienen la particularidad de que la probabilidad de que falten dependen de otra información observada. Por ejemplo, podría pasar que yo tengo un set de datos de personas que algunas ya no están vivas, entonces para esos casos a veces me falta la edad. ¿Por qué? Y porque quien rellenó esta base de datos no sabía qué edad poner, entonces no lo completó, o no hay información de a qué edad murió, o etcétera. Entonces, si la persona no está viva, puede que me falte ese dato. Entonces ahí mi probabilidad depende de otra cosa. Entonces ya puedo empezar a hacer alguna estimación sobre ese dato faltante.
Y por último están los que no se perdieron de forma random, missing not at random, que es que la probabilidad de que no esté está relacionada con el valor perdido. Esto puede ser un poco confuso, pero, o sea, la probabilidad de que ese valor no esté depende de qué valor era originalmente, ¿sí? Y por algún motivo el valor que era originalmente hizo que se pierda. Por ejemplo, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero por ejemplo, que mi base de datos haya dado overflow para el valor que yo le puse, o sea, soportaba hasta 999 mil millones y yo le puse mil billones, no sé qué número más grande que eso, y entonces tiró overflow y guardó un none, un nulo. Entonces, cuando yo voy a ver los datos y veo que falta, es porque sé que hubo un overflow. Entonces, la probabilidad de que falte depende de qué tan grande era mi valor. Otros ejemplos más clásicos pueden ser la edad. En algunas culturas, cuando la gente tiene mucha edad, prefiere no decirlo, o no completarlo, o lo que sea. O también, por cuestiones culturales, no se suele decir cuánto gana una persona. Entonces, si a mí me preguntan cuánto gano y yo gano mucha plata, tiendo a no contestar. Entonces, la probabilidad de que ese dato falte depende del valor. No es que voy a saber el valor exacto, pero voy a saber, bueno, este dato me faltó porque era mayor a tanto, o porque estaba entre tanto y tanto. Entonces, puedo hacer alguna estimación. Y bueno, ya sabemos por qué faltan los datos. ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Porque yo tengo que hacer algo. No puedo trabajar con datos faltantes. Bueno, una opción simple y directa es usar algoritmos que puedan trabajar con datos faltantes. Esto lo vamos a ver más adelante. Son algoritmos que no están en sklearn, que sklearn es la librería que más vamos a ver. O sea, se salen de lo más clásico, pero son muy poderosos y andan bastante bien. Pero bueno, la verdad que son poquitos y muchas veces no nos sirve usar ese tipo de modelos por X motivo. Entonces, otra cosa que puedo hacer es eliminar datos con problemas, ¿no? Yo tengo algunos features, algunas muestras que tienen missings, bueno, los elimino. Pero ¿cómo lo elimino? ¿Elimino la muestra o elimino el feature? ¿Está bien perderse instancias de entrenamiento? ¿Está bien perderse features enteros? Y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Si yo pierdo instancias de entrenamiento, o sea, si las elimino y digo, bueno, acá había missings, esto nunca pasó, y lo borro, ¿quién me garantiza que después cuando mi modelo vaya al mundo real, no se encuentre con missings de nuevo? Porque si estaban en mi set de entrenamiento, ¿por qué no van a estar en el mundo real? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es barriendo el problema abajo de la alfombra y no solucionando el problema real. Ahora, si yo elimino una columna, por ejemplo, tengo esta columna de acá, que tiene un solo missing, y voy a borrar un feature entero por un missing, y la verdad que no parece una buena idea tampoco, porque estoy sacando un montón de información por un missing. En cambio, si en otros casos más de la mitad son missing, o la mayoría, o el 70%, bueno, ahí empieza a tener más sentido, porque es un feature que en realidad no me está aportando mucha información porque me faltan un montón de datos. Pero si es un feature que parece muy importante, que parece recontra relacionado, que tiene un missing, tampoco es buena idea borrarlo. Bueno, esto sería borrar instancias, o borrar filas, y esto sería borrar features, columnas. Entonces vayamos a otras soluciones. Otra cosa que puedo hacer es convertir los nulos en una categoría más. O sea, si mi feature era un feature categórico, puedo decir, bueno, hay una categoría nueva, o sea, mis features eran colores de vino, y tengo algunos nulos, creo un nuevo color que es nulo, ¿viste? 0, sin color, qué sé yo, cualquier cosa, que lo que hace es, bueno, ya no hay missing, sino que hay un valor, es uno nuevo, y mi modelo tendrá que entender que eso en realidad era un missing. Otra forma, usar lo que se conoce como inputters. ¿Qué son los inputters? Son técnicas para
rellenar esos missings con valores, con otros valores relacionados a lo que tengo en mi dataset. Es decir, en vez de crear un valor nuevo, rellenarlo con lo que para mí era el valor correcto. ¿Qué formas de imputar tenemos? Bueno, las más comunes es poner la media, o la mediana, o la moda, o la constante. ¿Qué es esto? Yo tengo mi feature altura, y tengo algunos missings. Bueno, esos missings los relleno con la media, es decir, con el promedio de todos los, donde sí tengo valores. O la mediana, ¿qué es la mediana? Ordeno la altura de mayor a, ya lo vimos en la clase pasada, pero lo recuerdo, ordeno las alturas de menor a mayor y me quedo con la del medio. ¿Qué es la moda? El valor que más aparece, o una constante que a mí se me ocurra porque sí, todos los missing miden 1,50 porque yo lo digo. Otra forma es usar técnicas ya más complejas, que puede ser imputers. O sea, nosotros vamos a ver en las próximas clases modelos de Machine Learning que, dado una cantidad de features, me predicen otro feature, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida dado la fecha de nacimiento, etc. Lo que yo puedo hacer es, antes de hacer eso, que es mi objetivo final, crear otro modelo que, en base a los features que no tienen missings, predigan los missings del feature que a mí me interesa rellenar. ¿Se entiende? O sea, es usar el modelo, lo que voy a hacer para la tarea final, usarlo para algo intermedio, que es rellenar. Una cosa, estas técnicas de acá, las del primer cuadradito negro, se llaman univariadas, porque lo hago en base a un único feature, que es el cual quiero rellenar, y estas de acá se llaman multivariadas, porque usan más de un feature para estimar el missing que a mí me falta. Otra forma es lo que se conoce como MISE, que ahora lo voy a explicar brevemente, pero que es algo así como usar modelos, pero de forma iterativa. Ahora lo voy a explicar. Y por ejemplo, si yo tuviese series temporales, o sea, valores que están relacionados a una fecha, ese es un contexto en particular, ¿no? Hay problemas que son series temporales, que por ejemplo es la acción de una empresa a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué puedo hacer si por ejemplo yo tengo la acción de YPF de toda la semana, pero me faltó la del martes? Bueno, una forma es hacer Last Observation Carry Forward, que sería ponerle al valor del martes el valor que tuvo el lunes. Otra forma es ponerle al valor del martes el valor que tuvo el miércoles. Otra forma es una interpolación, o sea, interpolar el lunes con el miércoles y el valor del medio va a ser el del martes. Y hay otras, ¿no? Pero bueno, depende el tipo de feature que tenga, qué puedo hacer. Veamos ahora un poquito qué es esto de MISE. Acá les puse un pseudocódigo muy simple, que, para que se entienda la idea, ¿no? De nuevo, no les voy a pedir que lo reciten de memoria, pero para que entiendan esto de multivariado. Nos creamos X copias de mi dataset, ¿sí? Para cada una de mis copias, itero sobre cada una de estas copias. Y en cada iteración, vuelvo a iterar sobre cada variable que tenga missings. Y lo que hago es, relleno los missing de la variable que no seleccioné, o sea, yo selecciono mi variable B al azar, de todas mis variables con missings, y relleno los missing de las otras, ¿sí? Con la media, con la mediana o la moda, o sea, de forma univariada. Y después entonces lo que hago es, calculo una función f de b en x. Es decir, esto creo que sería al revés, de x en b. Porque esto que sería, cuando digo función, puede ser modelo de Machine Learning o lo que sea, digo función porque como todavía no lo vemos para que se entienda. Hago una función que recibe los datos que no tienen missing y predicen los datos que sí tienen missing. Entonces, mediante esa función, completo los missing faltantes. Esto lo hago para todas las variables que tienen missing y para todas mis copias. Y una vez que termino, para cada uno de los que originalmente era missing, tomo el promedio de las X copias. Esto lo que hace es eliminar un poquito el sesgo de haber elegido primero una variable que otra o demás. Nada, es la idea general, para que entiendan un poco mejor qué es esto de
inputters multivariados. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a selección. Ahí abajo les dejé el paper, por si a alguien le interesa un montón, donde definen y explican mejor esto. Bueno, esto sería un grafiquito de lo que les acabo de explicar. Agarro mi set de datos, lo clono un par de veces, hago una estimación en cada uno y después los combino y ese va a ser mi resultado final. Perdón, otras soluciones más. Puedo imputar mis datos faltantes, es decir, rellenarlos con alguna de todas estas técnicas que dijimos, y agregar una columna indicadora. Es decir, creo una columna más que me dice si mi dato originalmente era nulo o no. O sea, por ejemplo, yo rellené todas mis edades y además agregué un feature que decía, che, mirá que esto originalmente era nulo. Y la idea es que mi modelo entienda esto y tome con pinzas ese dato, ¿no? O lo descarte directamente si se da cuenta que hice cualquiera. Y por último, vayamos a la selección de variables. La idea, al hacer selecciones, es reducir dimensión mediante eliminar variables que no me sirven o que me restan. Reduce la dimensión, favorece la generalización, esto también es importante. Si yo tengo muchos features y pocas muestras, mi modelo puede overfitear, o sea, puede funcionar mal, porque en vez de generalizar, ¿se acuerdan cuando vimos hipótesis y buscar el concepto? En vez de buscar el concepto, lo que hace es memorizar los datos, y lo que hace es para cada feature, se memoriza cada una de las instancias y no generaliza la idea, no busca el concepto, sino que memoriza los datos. Y uno de los motivos por los que pasa eso muchas veces es porque tengo demasiados features. Acelera la velocidad, hace que mis modelos anden más rápidos y tengan menos dimensiones. Mejora la interpretabilidad, esto también es importante, lo vamos a ver al final, pero a veces a mí me interesa saber qué es lo que está haciendo mi modelo. O sea, muchas veces yo no quiero que sean cajas negras que hacen magia y yo no sé qué hacen y deciden cosas que después impactan en la vida de las personas. Yo voy a querer entenderlo, porque si esto va a tener un impacto en quién vive y quién muere, bueno, déjame entender que en base a qué está tomando la decisión, ¿no? Si está bien, si está moralmente bien, etcétera. La interpretabilidad muchas veces es importantísima. Y una forma de hacer más interpretables las cosas es que tengan menos complejidad. Y una forma de que tengan menos complejidad es reducir la dimensión, o sea, eliminar muchos features si tengo demasiados y quedarme con una cantidad manejable en cuanto a capacidad de entendimiento humano. Bueno, vamos a ver 3 técnicas distintas para hacer selección, ¿sí? La primera, que tal vez es la más común y es la que creo yo cualquiera optaría por hacer si se encuentra con este problema por primera vez, y es hacer un ranking a través de algún método estadístico. ¿Qué sería un ranking? Y yo tengo todos mis features y tengo mi variable objetivo, la que yo quiero predecir. Y bueno, hago un ranking de qué tan útil es cada variable para esta variable objetivo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer ese ranking? Bueno, ¿qué objetivo este sería el que estoy persiguiendo? ¿Qué variable afecta más al valor a predecir? ¿Sí? O sea, veo individualmente cada una de mis variables y veo qué tan importantes son para mi variable objetivo. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, mediante muchas formas, la mayoría de ellas estadísticas. Una es el test de ANOVA, que es ver la significancia estadística de una variable con la otra, si son datos continuos. Otra forma es information gain, que esto lo vamos a ver cuando veamos árboles. Otra forma que un poco hablamos de esto es la correlación de Pearson. Esto en la primera clase, ¿se acuerdan cuando vimos correlación y causalidad? Bueno, la correlación muchas veces me dice si una variable tiene que ver con otra o si tiene un comportamiento parecido, y yo muchas veces puedo usar eso para rankear la correlación, cuánto se correlaciona cada una de mis variables con otra. Entonces, si tengo una que tiene correlación 0, la elimino. Porque después de que hago el ranking, ¿qué hago? Y depende qué métrica haya elegido. Si yo elegí, por ejemplo, la correlación, me puedo quedar con los que correlacionen más de un 0,7, si me interesa, por ejemplo, si tengo muchos features, o quedarme con los n que más correlacionen. Eso después lo decide el científico de datos. Gini Index, que lo vamos a ver también cuando veamos árboles.
puedo hacer un modelo por variable, ¿no? Entrenar un modelo con una sola variable y ver qué modelo anda mejor, y en base a eso quedarme con los features que me interesan. Y bueno, si se les ocurren más formas de rankear, o sea, básicamente generar un score para cada feature y quedarme con los que me interesan. Eso sería filter. Después está lo que se conoce como wrapper. ¿Qué hacemos acá? Es considerar el problema de selección como un problema de búsqueda. ¿Por qué de búsqueda? En el caso anterior, en filter, yo veo cada variable de forma individual. Ahora, muchas veces las variables tienen distinta importancia dependiendo con qué otras variables las junto. O sea, muchas veces una variable de por sí sola no me dice nada, pero junto con otra variable sí me dice. O sea, si yo quiero saber el peso de una persona y la masa sin la gravedad no tiene mucha utilidad, pero con la gravedad ahí me tengo la posta. Y eso pasa muchas veces, y no solo de A2, de A3, de A4, de A5, o sea, muchas veces la importancia de cada variable depende mucho de con qué otras variables la junto. Entonces, acá lo que busco es cuál es la mejor combinación de variables, ¿sí? Y si ustedes hicieron álgebra hace poco, tal vez la palabra mejor combinación les hace un poco de ruido, porque esto en el fondo es un problema de combinatoria. ¿Y qué problema tiene la combinatoria por lo general? Y que tengo un montón de opciones. O sea, ¿se acuerdan el clásico problema de tengo una bolsa de cosas? Acá lo que voy a hacer es tengo una bolsa de features y quiero meter la mano y sacar la mejor combinación de features, que ni siquiera tiene una cantidad determinada. O sea, no es que la mejor combinación van a ser 4. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 1, n. Entonces, es todas las formas posibles de todas las cantidades posibles. Si yo tengo muchos features, eso normalmente se vuelve algo NP completo o un problema que requiere mucho cómputo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que mi algoritmo, si lo hago hacer backtracking, fuerza bruta, no termine nunca, si se pone a probar todas las combinaciones que tengo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se preparan combinaciones, ahora vamos a ver cómo, se evalúan y se comparan a través del entrenamiento. Y luego medimos la performance y nos quedamos con la combinatoria que mejor anduvo. O sea, yo voy a tener que agarrar un montón de combinaciones, entrenar el modelo y ver cuál anduvo mejor. O sea, dense una idea de entrenar el modelo lleva tiempo, evaluar el modelo lleva tiempo, y probar todas las combinaciones se vuelve algo incalculable. Entonces, ¿qué hago? Y aplico heurísticas, algoritmos greedy. ¿Qué es eso? Son algoritmos o técnicas que no me dan la mejor solución, pero me dan una buena solución en un tiempo razonable. Porque muchas veces la mejor solución tarda infinito tiempo en encontrarse. Entonces esto lo que hace es, bueno, mira, che, esto no sé si es lo mejor, pero si no querés esperar, te va a andar bien. Bueno, ¿cuáles son estas técnicas? Bueno, la más clásica son forward y backward selection. ¿Qué sería esto? Tengo todos mis features, entreno un modelo, me fijo cómo andan, elijo un feature al azar, se lo saco, entreno un modelo y me fijo si mejoró o empeoró. Si mejoró, lo dejo afuera, si empeoró, lo vuelvo a poner y pruebo con otro. Y así un par de veces. Y forward selection sería lo mismo, pero al revés. Agarro un feature, entreno mi modelo, me fijo cómo anda, le agrego otro feature, entreno, me fijo si mejoró o si empeoró, si mejoró lo dejo, si empeoró lo saco, y así voy agregando y sacando. Otra forma es random selection, agarrar al azar, agarro estas 3, agarro estas 4, estas 2, pruebo y me fijo qué onda. Y cualquier otra heurística que aplica problemas de combinatoria, ¿sí? La verdad que lo que se les ocurra puede llegar a funcionar. La verdad que los problemas de combinatoria muchas veces todo el tiempo están sacando algoritmos greedy y nuevas técnicas que mejoran un poquito, que lo hacen un poquito más rápido, que te vuelven un poquito mejor. Por eso les digo, si llegan a encontrarse con este problema, sean creativos, vean el contexto y vean un poquito qué es lo que pueden hacer. Y si no, tienen esas técnicas clásicas. Y por último, tenemos las técnicas de embedded.
lo que hacen esto es rankear variables, pero según los métodos internos de cada algoritmo. O sea, muchas veces, qué tan importante es una variable no depende solo de con qué otras variables la tengo y de mi variable objetivo, sino del algoritmo que elijo. ¿Sí? Porque muchas veces cada algoritmo hace suposiciones distintas o trabaja de distinta forma, entonces ve a cada variable de forma distinta y eso hace que cada variable se vuelva parte de su importancia, dependa también del algoritmo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que percibo acá? ¿Cuál es la importancia para predecir? ¿Qué tan importante es mi variable, no con respecto a mi variable objetivo, sino para la predicción que yo quiero hacer? Que eso también involucra el algoritmo que elijo. Esto van a terminar de entenderlo más adelante, pero por ejemplo, si yo agarro un árbol de decisión, me fijo la importancia de Gini de cada variable, si hago ensambles es otra forma, regresiones, miro los pesos, esto lo van a terminar de entender después, pero básicamente es entrenar un modelo y ver qué me dice mi modelo de las variables. Porque muchas veces dentro de mi modelo yo puedo ver, bueno, entrené mi modelo con este, mi modelo me dijo que estas 5 son súper importantes y estas 3, la verdad que le suman poco. Entonces yo muchas veces si saco esas 3, mi modelo mejora, porque no lo obligué a ver cosas innecesarias, ¿sí? Entonces, lo que hago es eso, entreno un modelo, lo abro, veo qué variables le fueron útiles a mi modelo y toqueteo ahí en base a eso. Bueno, otra forma es un algoritmo que se conoce como Recursive Feature Elimination, que es esto que les dije, pero estandarizado, que sería entrenar un modelo, obtener la importancia a partir del modelo, o sea, abrirlo y ver qué le resultó interesante a mi modelo, eliminar lo que no fue importante y repetir. Y así hasta que converja, hasta que mi modelo deje de mejorar. Bueno, hasta acá con la teoría de features. Si ustedes quieren profundizar en esto o quieren practicar o lo que sea, obviamente pueden preguntarnos a nosotros por el Slack, pueden googlear en todas las redes y comunidades que les sugerimos, pero si quieren hacerlo más todavía, les recomiendo este libro, O'Reilly, que es esto de acá, es una editorial que suele sacar muchos libros de ciencia de datos, los cuales la mayoría son para introductorios y están bastante buenos. Y en particular en este libro, en el capítulo 4, Representing Data Engineering Feature, pueden ver todo lo que les explicamos hoy y más todavía y en mayor profundidad y mejor explicado. Así que si quieren profundizarlo, les recomiendo este libro y ese capítulo. Bueno, ¿alguna duda, consulta, queja? Por ahora no hago ninguna duda, pero bueno, esperamos un minutito y si no cortamos y vamos al receso. Bueno, cortamos y volvemos en 10 minutos clavados, 19:20. Saludos.